Me imagino que un montón. ¿Cuáles son los antiinflamatorios? Aquí una consulta de Sergio. Pregunta si los AINES pueden generar alergia. Los AINES son súper alergenos. Lo que no generan es tolerancia. Es decir, siguen generando el mismo efecto. Pero los AINES generan muchísima alergia. Es más, están contraindicados en asmáticos y contraindicados en pacientes atópicos, en pacientes que tienen alergias. Ahora lo vamos a ver. Cuénteme cuáles son los antiinflamatorios que más consumen los pacientes que les llegan a sus lugares de trabajo. ¿Cuáles son los AINES que más escuchan que consumen sus pacientes? Paracetamol, ibuprofeno, perfecto. ¿Qué más? Bueno, yo les voy a contar un poquito sobre los AINES. Diclofenac, ¿sí? Ibuprofeno, parece todos. Bueno, perfecto. Bueno, vamos a ver un poquito sobre AINES, ¿sí? Que es un poco más divertido que lo que vimos recién. Bueno, esto vamos a hacer un poco divertido y la idea de que después de esto les cambie la perspectiva sobre el uso de AINES, ¿sí? El AINES es un fármaco diseñado para pacientes con dolor. Entonces, vamos a ver un poquito sobre dolor, ¿sí? La Organización Mundial para el Estudio del Dolor, la IASP, ¿sí? En el año 94 cambió su definición y lo dice experiencia sensorial y emocional desagradable vinculada con lesión real o potencial de cualquier tejido o descrita en términos de este daño. La verdad que a mí me gusta un poco más esta definición, ¿no? Que es un poco más útil para trabajar todos los días con los pacientes. Dolor es todo aquello que el paciente dice que le duele, ¿sí? Entonces, básicamente vamos a creerle a nuestros pacientes, incluso si son adictos, ¿sí? Y tener en cuenta siempre que el dolor es un fenómeno común y ocasional. Si el paciente no me lo cuenta, jamás podré, ¿sí? Tratarlo. Nosotros solo vemos la punta del iceberg, es decir, la conducta dolorosa. Cuando se activa una terminación nerviosa libre dolorosa, se activa igual para todos. Esto genera dolor y eso es igual para todos. Esto genera sufrimiento, pero yo el sufrimiento no puedo verlo. Y esto genera una conducta dolorosa, que es lo que yo veo. Hay pacientes que gritan, hay pacientes que se encierran, hay pacientes que comentan sobre su dolor, hay pacientes que no hablan sobre su dolor. Entonces, lo único que yo puedo hacer es evaluar la conducta de mi paciente que sufre dolor. Para evaluarlo, muchas formas. Puedo hacerlo en una escala numérica de 10 a 0, máximo y mínimo. Puedo hacer semiología, preguntar aparición, localización, irradiación, carácter, intensidad, que lo alivia o que lo agrava. Y si estoy confundido, le puedo pedir a mi paciente dibuje la zona o marque la zona en la que le duele. Hay muchas formas de estudiarlo. Desde el punto de vista farmacológico, al dolor se lo puede encarar de muchas formas. Hoy vamos a ver una, ¿sí? El dolor genera un impacto funcional y un impacto afectivo, sobre todo el dolor crónico. Deberé evaluar cuáles las características o el terreno que tiene mi paciente y qué ventana terapéutica tiene, cuál es su comorbilidad y qué le puedo dar en base a eso. Podré darle AINES, podré darle antidepresivos, podré darle adyuvantes, ¿sí? Podré usar opioides, no lo sé, va a depender de las características de mi paciente. Hay pacientes que tienen una ventana terapéutica tan estrecha, que tienen tanta complejidad de enfermedades, que no puedo usar ningún fármaco. Entonces tengo que buscar las formas alternativas para tratar el dolor, las formas no farmacológicas. Y ahí, para minimizar el impacto funcional y afectivo del dolor, podré usar fisioterapia, ¿sí? Con el kinesiólogo, podré usar terapias intervencionistas, medicina alternativa, educación, técnicas mente-cuerpo, psicoterapias, dietas y un montón de cosas. Pero aquí es donde el kinesiólogo adquiere importancia. Yo mando muchos de mis pacientes al kinesiólogo por dos circunstancias. Una, para que hagan o terapia manual o terapia física, y la otra,
es para que interactúen con el kinesiólogo. ¿Por qué? Los médicos hemos perdido la capacidad de hablar, tocar e interactuar los pacientes por una cuestión de velocidad, de necesidad de múltiples consultas, porque nos apuran. Y el kinesiólogo todavía conserva, y no lo pierdan, esa interacción con el paciente. Entonces, yo mando a mis pacientes a los kinesiólogos con los que trabajo y el paciente viene chocho. Viene chocho porque el TENS que les pusieron funcionó, porque el trust que le hicieron funcionó, porque la terapia manual que le hicieron funcionó, pero aparte, porque el kinesiólogo le charla, porque el kinesiólogo le pone música, porque el kinesiólogo conversa y porque tiene contacto directo con el paciente. Eso tiene un poder analgésico importante. Esto es parte de lo que llamamos analgesia racional y balanceada. Muchas formas de alivio de diferentes mecanismos. Entonces, con respecto a lo que le decía sobre ventana terapéutica, me tendré que preguntar qué resto tiene mi paciente para que yo le dé un fármaco. ¿Cómo lo va a usar? Si le doy ese fármaco, ¿va a agravar otra circunstancia? ¿Cómo hago que la ventana terapéutica sea más amplia? Entonces, tengo un mundo de pacientes para atender. Todos diferentes, todos con características totalmente distintas. No es lo mismo darle un analgésico a una embarazada, a una nodriza, a una lactante, a un niño, a un paciente atleta o a un anciano frágil. Entonces, deberé ver qué paciente tengo al frente y qué posibilidad tengo de tratarlo. Entonces, en términos de posibilidad terapéutica o de ventana terapéutica, estas curvas las acabamos de ver. Yo tengo que estar a nivel de la curva analgésica, pero lejos de la dosis tóxica. Entonces, y por encima de la dosis mínima. Entonces, esta es mi área terapéutica, ¿sí? Ahora, si yo quiero, ¿sí?, poder tratar bien a mis pacientes, los pacientes ancianos, los pacientes frágiles, las embarazadas, las lactantes, los niños, rápidamente voy a generar dosis tóxica. Entonces tengo que ver mi ventana terapéutica sea chica y tengo que ver cómo la agrando. En general, la forma de ampliar esa ventana terapéutica, ¿sí?, es con terapéutica no farmacológica, donde una de ellas, ¿sí?, son la fisioterapia o la terapia manual. Condiciones que modifican esta ventana o esta posibilidad de recibir un fármaco. Cuando me refiero a ventana terapéutica es qué capacidad tengo de darle un fármaco sin generarle algún problema. Entonces, edad, embarazo, obesidad, si ya toma muchos otros fármacos, el costo del fármaco, bueno, a ver, puede llegarme al consultorio una paciente como esta, lo cual es muy poco probable, o puede llegarme al consultorio una paciente como esta. Las ventanas para ambas son muy diferentes. A esta paciente le puede dar antiinflamatorio, le puede dar opioide y probablemente no tenga ningún efecto adverso. Pero a mi segunda paciente, probablemente con cualquier fármaco que le dé, obtenga gastritis, obtenga hipertensión, entonces se achican las posibilidades terapéuticas. En lo que respecta a dolor, la Organización Mundial de la Salud diseñó una escalera, que está por ahí mal diseñada como escalera, porque los dolores leves puede usar fármacos del primer escalón, los moderados del segundo, los graves del tercer escalón, y después vienen las técnicas intervencionistas, como los bloqueos, por ejemplo. Pero no debo ir ascendiendo o descendiendo, debo situarme en el escalón que corresponde. Si un paciente tiene un dolor lumbar sumamente intenso, está en el tercer escalón. Empiezo con opioides. Si tiene un dolor leve, empiezo con fármacos del segundo escalón, ¿sí? Entonces, me sitúo en el escalón que corresponde. No empiezo a escalar de a poco porque eso significa más tiempo de padecimiento. Entonces, para tratar todo este impacto funcional y afectivo, tratemos la causa, tengamos en cuenta las características del paciente, si está deprimido, ansioso, si posee insomnio, y le daremos los analgésicos y evaluaremos antes y después el impacto funcional y afectivo. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque los AINES son los fármacos más usados en todo el mundo. Y todo el mundo cree que son fármacos inocuos. Yo quiero ver si después de esta charla les demuestro los contrarios. Las características de los AINES son estas. Son analgésicos, son antiinflamatorios, son antipiréticos y son antiagregantes plaquetarios.
O sea, tienen múltiples acciones. Se sitúan en todas, ¿sí? Las escalones de la escalera analgésica. Analgésicos no opioides están aquí, ¿sí? En todos los puedo dar, pero son básicamente las vedettes del primer escalón, ¿sí? AINES en primer escalón, los puedo dar en el segundo, los puedo dar en el tercero, combinados con los otros, pero son las vedettes del primer escalón. Y una característica es que tienen techo analgésico. Doy una dosis, por encima de esa dosis no generan más analgesia. Lo que debo hacer es conocer la dosis de techo, porque si doy más, lo único que gano es efectos adversos sin ganar analgesia. Una pregunta que yo les hacía recién, ¿qué AINES consumían sus pacientes? Y esto me lo pregunto yo todos los días, ¿no? Si es racional el mercado de analgésicos que tenemos en nuestro país. Bueno, yo les voy a nombrar algunos analgésicos que se comercializan en nuestro país. Son estos, pero también estos y estos. Desde aspirina, paracetamol, ácido melfenámico, ¿sí? Celecoxib, dexketoprofeno, diclofenac, dipirona, etorecoxib, ¿sí? Sulindac. Bueno, la verdad que, y estos en forma oral, en forma de crema, en forma endovenosa, en forma sublingual, la verdad que es increíble la cantidad de fármacos que hacen lo mismo. Desde el punto de vista dinámico o farmacodinámico, son inhibidores de la ciclooxigenasa. Todas las membranas celulares, absolutamente todas las membranas celulares, poseen ácido araquidónico. El ácido araquidónico tiene dos vías metabólicas, la de la ciclooxigenasa y la de las lipoxigenasas. Esta vía de la ciclooxigenasa genera segundos mediadores que son prostaglandinas, donde la que más me interesa es la prostaglandina E, porque la prostaglandina E genera, ¿sí?, dolor. Y las lipoxigenasas generan leucotrienos, que son mediadores inflamatorios también. Entonces, lo que hacen los AINES, inhibo la ciclooxigenasa, con lo que inhibo la prostaglandina E y por lo tanto evito la generación de dolor, evito, ¿sí?, la prostaglandina E es un potente inflamatorio también, disminuyo, ¿sí?, la inflamación. Eso hacen los AINES. Hay dos ciclooxigenasas, una se llama constitutiva, esta está todo el tiempo en todos los órganos, y el otro se llama inducible, o COX-1 y COX-2. La inducible solo aparece cuando hay un proceso inflamatorio. Es decir, me golpeé un dedo, ¿sí?, va a aparecer la COX-2, pero normalmente no está. O tengo una infección, ¿sí?, va a aparecer la COX-2, pero normalmente no está. Entonces, la que está normalmente en todas las células, generando su acción, entre otras, protege el tubo digestivo, genera mucosidad gástrica, genera que anden adecuadamente las plaquetas, ¿sí? Y esto es lo que les decía, la prostaglandina E, ¿sí?, estimula un receptor que se llama TRP1, no importa, pero la estimulación de este receptor genera dolor. Si yo inhibo la producción de prostaglandina E, limitando la ciclooxigenasa, lo que voy a tener es disminución del dolor. Entonces, la COX-1, como les decía, es constitutiva y está en muchos tejidos, pulmón, riñón, estómago, ¿sí?, generando homeostasis o protegiendo estos órganos. También, por ejemplo, en el útero, el dolor menstrual es un dolor prostaglandino dependiente. Por eso andan muy bien los inhibidores de la prostaglandina como los AINES. Pero la ciclooxigenasa 2 es inducible. Se expresa, ¿sí?, se expresa cuando hay una lesión, cuando hay una inflamación. Y hay una ciclooxigenasa 3 que pareciera solo estar en el sistema nervioso central, pero esto solo se ha demostrado en perros, no en humanos. Pero hay algunos estudios que apoyarían la existencia de una ciclooxigenasa tipo 3, que también es mediadora de dolor y de inflamación, pero solamente presente en el sistema nervioso central.
Entonces, la ciclooxigenasa 1 genera adhesión de las plaquetas y produce prostaglandinas que protegen el estómago, entre otras cosas. La ciclooxigenasa 2 genera vasodilatación, ¿sí? Y es antiagregante, o sea que básicamente hace lo contrario que la 1. Y también genera prostaglandinas inflamatorias. Y la ciclooxigenasa 3 genera vasodilatación, síntesis de proteínas, pero básicamente a nivel del sistema nervioso central. Y pareciera que esta ciclooxigenasa 3 se ve inhibida solo por el paracetamol y la dipirona. Esta es la clasificación de los analgésicos antiinflamatorios y no me interesa que la sepan porque es una clasificación estrictamente bioquímica. Pero sí, los que están marcados en rojo, el metamizol es dipirona. ¿Sí? Metamizol es el nombre técnico. El clonicinato de lisina y el paracetamol actualmente no se los considera AINES porque no tienen efecto antiinflamatorio. Entonces ya no pertenecen a la familia de los AINES, se los llama analgésicos puros, porque no son derivados de la morfina, pero tampoco son analgésicos antiinflamatorios. Tienen un mecanismo de acción diferente, ¿sí? Y al tener un mecanismo de acción diferente, se los podría combinar con AINES. Entonces, dipirona, clonicinato y paracetamol no son AINES. ¿Cómo los vamos a estudiar este grupo de fármacos? Lo vamos a dividir según potencia y según vida media. Según son muy potentes o poco potentes, o según duren mucho tiempo o duren poco tiempo en el cuerpo. Que un AINE sea más potente que otro no significa que sea mejor. Lo único que significa es que con menor dosis obtengo el mismo efecto. Les doy un ejemplo de esto. El diclofenac es un AINE muy potente, ¿sí? Por ejemplo, el comprimido de diclofenac viene de 75 miligramos. El ibuprofeno es un AINE poco potente. El comprimido de ibuprofeno viene de 400 miligramos. Estoy comparando 75 con 400. Perfecto. Pero 75 y 400 generan la misma calidad analgésica. Con menos dosis genero la misma analgesia. Eso es potencia. Pero no significa que sea mejor o más efectivo. Para nada. Entonces, vamos a analizar estos 4 subgrupos de antiinflamatorios. Y estoy seguro que a todos ellos ustedes los conocen. Fármacos de baja potencia y de vida media corta. Y la verdad que si los pongo así, poco analgésicos y se eliminan muy rápido. Bueno, son los que usamos todos los días, porque se usan para dolores moderados y rápidamente se van del cuerpo. Por lo tanto, tienen pocos efectos adversos. Entre ellos, el ibuprofeno. Y también el ácido mefenámico. ¿Sí? Entonces, estos fármacos son útiles para dolores leves de origen inflamatorio, ¿sí? Y se pueden usar en forma ocasional. El ibuprofeno es el prototipo de este fármaco. Vida media cortita, por eso lo doy cada 6 horas, porque la vida media es entre 4 y 6 horas, ¿sí? Y poco potente. AINES de alta potencia y de vida media corta. Estos son los que más usamos. ¿Por qué? Bueno, yo quiero que tenga vida media corta, porque mientras menos esté en el cuerpo, menos efectos adversos. Si yo sé que te di un AINE y se me mande una macana, sé que en pocas horas ese AINE está fuera de tu cuerpo. ¿Bien? Y quiero que sea potente para darte la menor dosis posible. El ejemplo aquí es el diclofenac. Se usa para dolores postoperatorios, para dolores de origen reumático, se elimina rápidamente, ¿sí? Y no tiene tantos efectos secundarios. Es relativamente seguro este grupo de fármacos. AINES con potencia intermedia y con eliminación intermedia. Aquí está el naproxeno. Esto se puede usar en algunos tipos de migraña. Y estos son los que quiero hacer especial énfasis. Muy potentes, pero de eliminación lenta. Y aquí tengo los oxicanos, que los deben conocer. Meloxicam, piroxicam, tenoxicam. Todos estos suelen venir combinados, ¿sí? En sobrecitos
para diluir en agua y tomar con fármacos antiartrósicos. Y es muy común que los pacientes ancianos tomen esto. ¿Por qué tiene una vida media tan larga? Primero, son muy potentes. 15 miligramos de meloxicam, 15, miren qué poquito, equivalen a 3.000 miligramos de ibuprofenos. Entonces tiene una potencia muy alta y lo tengo que dar una sola vez al día porque tiene una vida media casi de 30 horas. Es tremenda la vida media. ¿Y a qué se debe esto? A que tienen gran circulación enterohepática. El problema es que su vida media alta y su alta potencia hacen que sea muy frecuente la incidencia de efectos adversos, sobre todo falla renal y compromiso del tubo digestivo, úlceras, gastritis y sangrado digestivo. Nunca, bajo ningún concepto y bajo ninguna circunstancia, alguien debe tomar meloxicam por más de 10 días. Pero el sobrecito viene con glucosamina y dice 30 sobres para uso diario. Y sí, bueno, eso es mercadeo farmacéutico, te lo están vendiendo, pero está totalmente contraindicado el uso de este fármaco más de 10 a 15 días por los severos efectos adversos. Y encima se lo damos a ancianos que ya tienen problemas gástricos y ya tienen problemas renales. Concepto que no me voy a cansar de repetir. Todos los AINES tienen dosis techo y por encima de esa dosis no generan efecto analgésico. Y todo AINE a dosis techo es equipotente. Es decir, si yo tomo todos los analgésicos y a todos los pongo a su dosis techo, todos tienen la misma capacidad analgésica. Aquí les nombro las dosis techos de algunos. Paracetamol, que en realidad dijimos que no es un AINE, 4 gramos al día, dosis techo. Y si doy más, solamente consigo efectos adversos. Dipirona, ahí tenemos un problema. La dipirona es el único, que si bien ya no es un AINE, no conocemos la dosis techo. Porque hemos llegado, hay estudios donde se da hasta 10 gramos al día y sigue generando efecto analgésico. Entonces la dipirona, como ya no pertenece a este grupo, ¿sí? Pero es uno de los que no conocemos bien el dosis techo. Pero el resto sí. Es muy común que los pacientes me digan, doctor, yo me tomo el ketorolac, porque la pastillita viene de 30. Entonces me tomo una pastillita cada 8 horas, tomo 90 al día y me calma. Y ese ibuprofeno que me dio usted no me hace nada. Tomo el de 400 cada 8 horas, pero 400 cada 8 horas son 1.200 miligramos. No llegué a la dosis techo. Si yo quiero comparar ketorolac con ibuprofeno, tengo que tomar 90 de ketorolac, que es lo mismo que tomar 3.200 de ibuprofeno. Por eso el ibuprofeno tiene mala prensa y por eso los pacientes dicen que no calma, porque no estamos dando dosis equipotentes, ¿sí? 90 contra 3.200. Entonces le tengo que decir, si usted tiene ibuprofeno de 400 o ibuprofeno de 600, bueno, los tiene que tomar cada 4 horas para más o menos acercarse a la dosis equivalente. Etoricoxib, ¿sí? 120 miligramos, Celecoxib 800 miligramos, naproxenomil, diclofenac 150, algunos dicen que se puede llegar hasta 200, indometacina 150, bueno, a ver, entonces, 150 de diclofenac son 2 comprimidos al día, y si tomo un tercero, estás ganando gastritis, estás ganando hipertensión arterial, estás ganando compromiso renal, no estás ganando analgesia. Por encima de la dosis techo, no hay más efecto analgésico. Entonces vamos a conocer algunos AINES, ¿sí? Yo le voy a contar las características de alguno. Dipirona, primero, ya les dije, no es un AINE. No sabemos su techo analgésico, no lo conocemos. Tiene un efecto analgésico increíble, comparable con la morfina. 1 gramo de dipirona, 1 gramo de este fármaco, es equivalente a 8 miligramos de morfina, sin ser morfina. La capacidad analgésica de la dipirona es increíble, muy superior a otros analgésicos. No genera o genera muy poca complicación hemorrágica. No genera compromiso plaquetario.
no genera compromiso gástrico. Y aparte, tiene la capacidad de relajar el músculo liso. Eso significa que relaja el músculo liso de los uréteres, relaja el músculo liso de la vía biliar, relaja el músculo liso uterino para dolor cólico, biliar, renal, menstrual, dipirona. Excelente analgésico, excelente potencia, muy bajo en efectos adversos. Aparte, el plus de que genera relajación del músculo liso y encima es barato. Entonces, usen dipirona. Para la migraña, excelente. La dosis analgésica para un adulto es 1 gramo por toma. Eso significa 2 comprimidos. Recuerden que al relajar el músculo liso, también relaja el músculo liso vascular. Por lo tanto, puede bajar la presión. Entonces, cuidado en ese aspecto. ¿Cómo actúa la dipirona? La realidad es que todavía no lo sabemos del todo, pero sí les puedo comentar algunas cosas que sabemos hasta ahora. Tiene múltiples efectos. Tiene un efecto anticiclooxigenasa leve, por eso baja la fiebre, porque la prostaglandina E es un pirógeno, genera fiebre. Al inhibir la prostaglandina, genera fiebre. Pero tiene 3 efectos que son bien conocidos. Tiene efecto endocannabinoide. ¿Cómo que endocannabinoide? Sí, tenemos su sistema de cannabis endógeno que es analgésico. Hay fármacos que estimulan el sistema cannabinoide endógeno y por lo tanto generan analgesia. Ya sabemos que la dipirona es un agonista del sistema cannabinoide. Estimula los receptores cannabinoides tipo 1 y tipo 2 y por eso tiene un potente efecto analgésico. Tiene efecto opioide parecido a la morfina, sin ser morfina, y bloquea canales de calcio con lo que relaja el músculo liso. Entonces tiene 3 efectos analgésicos y un efecto relajante del músculo liso. Esto le da las características de analgésico, antipirético, muy poco antiinflamatorio y antiespasmódico. Entonces, ¿sí? Para cólico renal, para cólico biliar, para cólicos menstruales, ideal. Para migraña, ideal. Para pacientes que tienen gastritis, para pacientes hipertensos, ideal. ¿Sí? Tiene una vida media de 6 horas, así que lo puedo dar 3 o 4 veces al día. Paracetamol, también dijimos que no es un AINE, entonces no actúa a nivel de las ciclooxigenasas, para nada, ¿sí? Entonces no es un antiinflamatorio. Creemos que actúa a nivel de la COX-3, ese que estaba en el cerebro, y a través de ella genera analgesia. Creemos que aparte tiene una acción serotoninérgica a nivel del sistema nervioso central y por eso genera analgesia. Pero también sí sabemos que genera un uptaken o una recaptación o aumenta los niveles de cannabinoides endógenos. Entonces, muy parecido en este aspecto a la dipirona, ¿sí? Estos son los efectos por los cuales genera analgesia el paracetamol. Paracetamol que a la gente no le gusta porque lo llaman poco efectivo. Bueno, pero tienes que tomar 4 gramos al día para que sea efectivo. Es analgésico, es antipirético. Y con respecto a los que le decía, la dosis máxima es 4 gramos día, esa es la dosis techo. Ahora, por encima de 2 gramos ya genera alteración del tubo digestivo o gastritis. Igual que si tomara, por ejemplo, diclofenac. Entonces, no es que no altera o no genera complicaciones digestivas. Y por encima de 3 gramos, ¿sí? Ya se ven muchas complicaciones digestivas como si tomase ibuprofeno dosis más altas. Entonces, paracetamol, si bien es un fármaco muy seguro, no es tan inocuo. La dosis para pacientes frágiles, como ancianos, es 3 gramos al día. La dosis para pacientes estándar es 4 gramos al día. ¿Qué pasa con su biotransformación? Es un problema. Es un grave problema la biotransformación del paracetamol. Se metaboliza en el citocromo P450, como vimos hace un momento. Y cuando se metaboliza, se forma
un compuesto que no importa, que se llama N-acetil-P-benzoquiminina. Este metabolito debe glucuronizarse, ¿sí? A través, ¿sí?, del glutatión. El glutatión es un compuesto que tenemos todos y hay gente que tiene depresión de glutatión. Los desnutridos, los pacientes alcohólicos, las embarazadas, ¿sí?, tienen depresión de glutatión. Entonces, todo paciente con depresión de glutatión aumenta este metabolito. Y este metabolito es tremendamente hepatotóxico. Y yo puedo unirlo al glutatión, ¿sí?, y eliminarlo por orina. Pero ¿qué pasa si tomé tanto paracetamol que uní todo lo que podía el glutatión y se me acabó el glutatión? Y empiezo a acumular metabolitos. Y eso genera una lesión hepática tremenda. Y esto se ha transformado en un problema. Todavía no es un problema en Argentina, pero sí en otros lugares del mundo. En Inglaterra, la venta de paracetamol es con receta archivada, restringida, porque la población aprendió que es un método efectivo y barato en términos de suicidio. La dosis letal de paracetamol, cuando les hablo de dosis letal, les hablo de que el paciente se muere. La dosis letal de paracetamol son 20 gramos. Imagínense una tabletita de paracetamol de 500, vienen 10 comprimidos. Eso significa que ahí tengo 5 gramos. Entonces el paciente se compra 4 de esas tabletitas y tiene la cantidad de paracetamol necesaria para matarse. Entonces, en el hospital, nosotros vemos 1 o 2 intentos de suicidio por paracetamol al año, ¿sí? Y lo que hay que darle a estos pacientes son fármacos generadores de glutatión. Entre ellos, la N-acetilcisteína, el que ustedes conocen como Acemuc, el fármaco que se usa para la tos, bueno, el mismo, ¿sí? Y si no, la única solución es el trasplante hepático. Ahora, llegó a la Argentina el paracetamol endovenoso, pero para que usted se dé una idea, ¿sí?, si 1 gramo de paracetamol oral, ¿sí?, sale más o menos, ¿sí?, 15 pesos, mucho menos en realidad, 1 gramo de paracetamol endovenoso sale cerca de 700 pesos. O sea que la relación entre precio y eficacia no es buena. Eficacia es la capacidad de alcanzar el efecto que yo espero que tenga. Yo quiero darte paracetamol y quiero que el paracetamol te calme el dolor. Y eficiencia es la capacidad de alcanzar el efecto ese, pero utilizando la menor cantidad de recursos. Es decir, que no me quede en bancarrota por darte paracetamol endovenoso. Entonces, lo que debe quedar claro con el paracetamol endovenoso y el paracetamol oral es que tienen exactamente la misma eficacia. Te doy y ambos, oral o endovenoso, te calman el dolor de idénticas características, ni más ni menos, pero tienen una diferencia muy importante en eficiencia. El paracetamol oral es barato y eficaz. El paracetamol endovenoso es eficaz, pero es carísimo, por lo tanto su eficiencia cae. Estas características las comparten todos los AINES. Es exactamente igual en términos de eficacia, oral, endovenoso o intramuscular. Eso que el paciente viene y te dice, por favor, doctor, deme la inyección del diclofenac, no, porque tomarlo por vía oral es lo mismo. Y el efecto adverso en el tubo digestivo no es porque toma contacto con el tubo digestivo, es porque inhibe las prostaglandinas que defienden el tubo digestivo. Así que te pongo la inyección y la gastritis la vas a tener igual. Vamos a ver algunos otros prototipos más de fármacos. Indometacina, la usan mucho los reumatólogos. Es uno de los AINES más potentes, muy potente, muy inhibidor prostaglandínico. El problema es que los efectos adversos son sumamente frecuentes. La mitad va a tener dolor de cabeza, vértigo, aturdimiento, graves complicaciones digestivas, alergias, trastornos en la piel, rubicundez, ronchas. Es muy frecuente los efectos adversos con este fármaco.
no se puede dar en el embarazo, no en anticoagulados, no en hipertensos. La verdad, les diría que no la tengan ni en cuenta. La usamos para dolores donde hay mucho componente inflamatorio como la gota, o la artritis reumatoidea, o las bursitis trocanterias, ¿sí? Pero la verdad es que es un fármaco complicado de manejar. Es tanta la agresión digestiva que da, no solo por la inhibición de las prostaglandinas, sino en forma local, que la mayor parte de la gente lo prefiere en supositorio. Hay supositorios de indometacina y hay indometacina oral. El ketorolac, este seguro lo conocen, ¿sí? El ketorolac, 30 miligramos de ketorolac, sumamente potente, comparable con la morfina. Entonces, en ese aspecto, parece un buen fármaco. Pero muchos efectos gastrointestinales. Miren, casi el 20% de los pacientes a los 5 días va a tener problemas gástricos. Entonces, ketorolac, nunca más de 5 días. Jamás más de 5 días. ¿Sí? La dosis máxima entre 90 y 120 miligramos, nunca superar más de 5 días de tratamiento. ¿Bien? No en niños pequeños o no en jóvenes menores de 16 años, no en adultos mayores de 65 años, no en pacientes con falla renal. Entonces, sobre ketorolac, nunca en niños, nunca en ancianos, nunca en pacientes con falla renal, nunca en pacientes con hipovolemia, porque les puede desencadenar falla renal, nunca más de 2 días endovenoso o más de 5 días bioral, nunca en pacientes con antecedentes de hemorragia digestiva, nunca en pacientes con falla multiorgánica, nunca, nunca, nunca. Bueno, la verdad que habría que buscar un fármaco con mejor perfil porque tiene demasiadas contraindicaciones. ¿En dónde voy a usar ketorolac? En un paciente joven postoperatorio sin ningún antecedente. ¿Por qué? Porque lo voy a usar 2 días en el postoperatorio. ¿Sí? Fuera de eso, el ketorolac no debería usarse. Es un fármaco con muchísimos efectos adversos. Diclofenac, también lo deben conocer. Este es uno de los AINES más usados, ¿sí? Genera menos alteración plaquetaria, genera menos gastritis, puede generar algo de aumento de transaminasas, eso es hepatitis, ¿sí? El 15% de los pacientes va a tener esta pequeña hepatitis, pero suele mejorar cuando uno suspende el fármaco, útil en dolor cólico, postoperatorios, trastornos menstruales, procesos reumáticos. La verdad es que el diclofenac sí tiene buen perfil. Por ahí, dentro de los fármacos potentes, debería ser el primero en el que pensamos. Meloxicam, ya algo hablamos, ¿sí? Pero tiene una vida media muy, muy larga. Cuando uno lo toma por más de 5 o 6 días, la vida media se extiende a más de 30 horas, así que se toma una sola vez al día, demasiados efectos adversos, ¿sí? Si bien anda muy bien en los pacientes con procesos artríticos y artrósicos, porque altera la colagenasa del cartílago, inhibe la colagenasa del cartílago, sí sienten mejoría en términos de analgesia a los pacientes, pero tiene un perfil de efectos adversos muy, muy grande, ¿no? Miren, 25% de los pacientes va a tener úlcera. 1% de esos pacientes se va a perforar y va a ser una hemorragia digestiva. Riesgo de falla renal, da dermatitis, insuficiencia cardíaca, hipertensión, hemorragia nasal, nunca superar los 15 miligramos al día. Y si el paciente tomó un meloxicam y no le pasó, a la tarde se toma otro, con lo cual los problemas aumentan. Entonces, les diría que el meloxicam lo saquen de su vademécum. El meloxicam no se debería usar. Hay analgésicos nuevos, con mucha publicidad, con lo cual hay que tener precaución porque no les podría decir que necesariamente son mejores. Se llaman analgésicos enantiómeros. Desde el punto de vista químico, un enantiómero es un isómero especular. Yo pongo, ¿sí?, una fórmula de este lado y le pongo un espejo, ¿sí? Y tengo, ¿sí?, una imagen idéntica especular, es decir, al revés o dada vuelta. Eso se llama un isómero enantiómero. Y tengo la forma L o levógero, es el que está hacia la izquierda, o el destrógero, es el que está hacia la derecha. Bueno, estos enantiómeros son enantiómeros D, ¿sí?, o dextrógeros. Y al generar su forma especular, vieron que tiene menos efectos adversos. Entonces, el fármaco es el dexketoprofeno, es un analgésico común, ¿sí?, con los mismos mecanismos de acción que cualquier otro antiinflamatorio, pero pareciera generar menos efectos adversos, ¿sí? El dexketoprofeno, recién había sola esta marca hasta hace poco,
y recién este año se liberó la patente y empezaron a haber otras marcas, ¿sí? Se puede dar hasta 150 miligramos al día, es bastante bien tolerado, se puede dar por cualquier vía. Lo que sí está comprobado, que el dexketoprofeno gel o el dexketoprofeno por vía cutánea genera más profundidad en términos de penetración muscular del fármaco. Cuando uno lo compara con diclofenac, cuando uno lo compara con tenoxicam o con otros fármacos en forma de gel. Entonces, en su forma de gel realmente es muy bueno, ¿sí? Y en su forma de comprimidos también no es un fármaco caro. Su forma endovenosa sí es costoso porque se fabrica fuera del país, pero no necesariamente lo elegiríamos por encima de otro fármaco. Se puede usar en cualquier circunstancia, no reacciona con la heparina, se puede usar en pacientes anticoagulados, en ese aspecto es muy seguro. Hasta aquí les hablé un poco de los analgésicos comunes más conocidos. Les quiero contar dos palabras sobre los Coxib. ¿Sí? Actualmente en el mercado en Argentina hay solo dos Coxib que están disponibles, que es el Celecoxib y el Etorecoxib. Y yo les voy a contar por qué hay solo dos disponibles. Porque hay 6 Coxib en total, pero solo 2 está permitida su venta. En el 96 se descubre la COX-2 y aparecen los primeros inhibidores de la COX-2, el Meloxicam, que era un inhibidor de la 1 y de la 2. ¿Sí? Después aparece en el 99 el Cefalecoxib y el Rofecoxib. El que se hizo más famoso es el Rofecoxib. Su nombre comercial era Vioxx. ¿Sí? Si alguno tiene un abuelito, ¿sí? Debe haber tomado Vioxx en algún momento. Y después aparecen, hasta el 2003, Valdecoxib, Parecoxib, Etorecoxib y Lumiracoxib. Es probable que muchos de estos nunca lo hayan escuchado, y eso es bueno, ¿sí? Porque se los sacó del mercado por peligrosos. Entonces yo les quiero contar brevemente cómo es la historia de los Coxib. Aparecen, ¿sí? O se empiezan a estudiar, se hacen famosos después del estudio CLASS. El estudio CLASS, ¿sí? Es un metaanálisis, ¿sí? Un ensayo doble ciego, controlado, randomizado a 15 meses, ¿sí? Donde se comparaba este fármaco al inhibir la COX-2, que es la ciclooxigenasa que aparece cuando hay inflamación. La hipótesis era que al seguir funcionando la COX-1 no te agrede el estómago, porque la COX-1 es la que protege el estómago y solo actúa a nivel de la inflamación. Entonces se los comercializaba como fármacos potentes, analgésicos antiinflamatorios, sin efecto gástrico o sin contraindicaciones gastrointestinales. Entonces así se los comercializaba. Y la verdad es que cuando sale el estudio CLASS, Celecoxib versus cualquier AINES, ¿sí? Lo que buscaban eran úlceras complicadas, y ven, dice, la verdad que tomes Celecoxib no hay evidencia de que sea más seguro para tu tubo digestivo, para tu estómago. Pero ¿cómo que no hay evidencia que sea más seguro? Si lo estamos vendiendo o se lo está vendiendo en todo el mundo con este eslogan, tome Celecoxib, no le va a dar gastritis. Y este estudio estaba realizado, lo que hicieron es no publicarlo. Entonces empieza a haber preocupación por la manipulación de la información. Como ustedes hicieron un estudio que daba justamente lo contrario de lo que ustedes están comercializando y no avisan. Y bueno, no, porque íbamos a perder dinero. Entonces, la Sociedad Catalana de Cataluña de Farmacología envía un comunicado a todas las universidades farmacológicas del mundo, donde dice las ventajas del Celecoxib y Rofecoxib, fraude científico. Mentira. El CLASS, un ensayo fantasma. Mintieron absolutamente todo, escondieron el estudio, decidieron no publicarlo para seguir vendiendo Rofecoxib y Celecoxib. Después confesaron que en realidad hicieron un cálculo en cuánto iban a ganar en ventas hasta que esto se descubra y cuánto iban a perder en juicios. Y claramente les convenía seguir adelante. Entonces no les importó
y continuaron vendiendo hasta que esto salió a la luz. Más adelante sale el estudio Vigor. El estudio Vigor también estudiaba los coxibs, también, ¿sí? Controlado, randomizado, y miren, casi 2 veces mayor riesgo que con rofecoxib de eventos cardiovasculares. Da infarto, da ACV. ¿Sí? Rofecoxib versus naproxeno, ¿sí? Mucho más, 2%, entre 2 y 4% contra 0.4%. Bueno, y aquí tenemos un problema. Si uno toma un antiinflamatorio y tiene un ACV, le echa la culpa al antiinflamatorio, y la verdad es que la gente no lo sabe. Si uno toma un antiinflamatorio y tiene hipertensión difícil de controlar y ya va por el tercer antihipertensivo, le echa la culpa al antiinflamatorio, la gente no sabe. Si uno tiene falla renal y termina en diálisis, ¿le echa la culpa al antiinflamatorio? No. Son efectos adversos graves que la gente todavía no relaciona con los antiinflamatorios. La gente cree que solo generan algo de gastritis. Entonces, empieza a haber evidencia de que los coxib tienen alto riesgo cardiovascular, en realidad riesgo vascular, porque es cardíaco y neurológico. ¿Sí? Triplican el riesgo de infarto y triplican la posibilidad de sufrir ACV. Entonces, el 30 de septiembre de 2004 se retira el rofecoxib del mercado. ¿Sí? Mayor incidencia de ACV y mayor incidencia de infarto. ¿Cuántos viejitos tomaron rofecoxib, tomaron Vioxx y tuvieron infartos y tuvieron ACV y se lo adjudicamos a que eran viejitos? ¿Sí? Y nunca los relacionamos con esto. Entonces, duplica o triplica el riesgo de estos eventos. ¿Es un efecto de grupo? La respuesta es sí. Todos los coxib tienen el mismo problema. Parecoxib, valdecoxib triplica el riesgo cardiovascular. Y la respuesta está aquí. Estos son inhibidores de las COX-2. Al inhibir las COX-2, ¿sí? Que tiene un efecto antitromboxano, aumenta el tromboxano. Y eso hace que aumente la posibilidad de complicación trombogénica en el cuerpo. Genero trombos, el trombo impacta en una arteria coronaria, en una arteria cerebral, y tengo un infarto. Entonces tenemos fármacos que son más selectivos COX-2 y más selectivos COX-1. Y en el medio, los AINES clásicos. ¿Sí? Por ejemplo, selectivo COX-1 a dosis baja, la aspirina, por eso lo doy en forma preventiva. Inhibe el tromboxano y nada más. Entonces, de los más selectivos COX-2, aquí tienen el Lumiracoxib, no se comercializa más. Pero el Etoricoxib sigue en el mercado. ¿Sí? Y el Celecoxib sigue en el mercado. El resto, bueno, diclofenac está en el medio, meloxicam un poquito más para aquí, estos siguen comercializando, pero estos que son COX puros, ¿sí? El Etoricoxib y el Celecoxib siguen en el mercado en Argentina. Se retira el valdecoxib y el parecoxib en el 2005, aumento el riesgo cardiovascular y lesiones en la piel. El Etoricoxib, ¿sí? No se recomienda su aprobación, en Estados Unidos no se usa, en Europa no se usa, en ningún lugar del mundo se usa, solamente en Sudamérica. El Lumiracoxib en el 2007 se retira de Australia, de Canadá, de Inglaterra, de Alemania y de Argentina. Graves efectos hepáticos aparte de los efectos cardiovasculares. Entonces, de los 6 coxib que habían, 4 se retiraron del mercado y solo quedan 2. Pero acabamos de decir que esto es un problema de grupo, un problema de los coxib. La pregunta es, ¿por qué aún hay 2 en el mercado? Bueno, claramente hay un interés económico. Celecoxib y Etoricoxib que siguen en el mercado en Argentina. ¿Tienen alguna ventaja terapéutica? La respuesta es no. No hay ninguna razón para indicar un coxib. No son mejores en términos de protección gástrica y aumentan mucho el riesgo de infarto, de hipertensión y de ACV. Y son caros. Entonces, lo que dicen los autores sobre esto, hubo mucho miedo porque la verdad que las agencias reguladoras farmacéuticas no funcionaron, no hubo independencia en términos de poder publicar la información, ¿sí? Y esto también hubo una inadecuada prescripción. Todos los médicos recetaban rofecoxib, porque todo el mundo, ¿sí?
estaba presionado por la industria farmacéutica. Entonces los COXIB es el resultado de esto: publicidad, publicidad, dinero, pero en el medio hay fraude. Bueno, vamos a ver un poquito sobre efectos adversos generales de los AINES. Los AINES más seguros, que como ya dijimos no son AINES, paracetamol y dipirona. Hay que tener precauciones. Con el paracetamol dijimos en pacientes frágiles, pacientes desnutridos, pacientes alcohólicos. En la dipirona siempre se habla de la leucopenia o la granulocitosis. La verdad que es algo tan infrecuente, no hemos tenido ningún problema, ¿sí? Con el uso agudo de AINES hay que tener en cuenta la función renal. Los pacientes que reciben diuréticos o los pacientes que han perdido sangre, los pacientes que están en terapia o que han sido víctimas de un trauma, ¿sí? No deben recibir AINES, al menos en la primera etapa, hasta que la volemia esté restaurada. Los pacientes que reciben AINES en el postoperatorio tienden a mayor complicaciones de sangrado. No siempre son sangrados graves, pero sí tienden a mayor sangrado. Los COXIB igual. Y esto quería detenerme aquí un poquito. El NND o el NNT, el NND o NNH es lo mismo. El NNT es el número necesario para tratar. Y es la cantidad de pacientes que necesito tratar para lograr un efecto deseable, ¿sí? Les doy un ejemplo, ¿sí? Por ejemplo, el NNT de pregabalina para neuropatía diabética es de 4. Es decir, de 4 pacientes diabéticos con pregabalina, ¿sí? A 1 le va a calmar el dolor. O sea que el número necesario para tratar, mientras más pequeño sea, mejor. Lo ideal sería 1 a 1. Trato a un paciente, mejora un paciente. El NND es el número necesario para dañar. Está puesto en inglés, ¿sí? ¿Cuántos pacientes necesito darle este fármaco para generar un efecto adverso? Hay número necesario para dañar para efectos adversos graves y para leves. Mire el NND para los AINES en postoperatorio, 60. De cada 60 pacientes que le dé antiinflamatorios, 1 se va a tener que reoperar culpa del antiinflamatorio por un sangrado. Si ustedes ven esto, dicen, bueno, es muy alto el número y eso es bueno. Tengo que tratar un montón de pacientes para que haya un efecto adverso. Pero si lo llevan al día a día, cualquiera de nuestras instituciones en la provincia opera 60 pacientes en el lapso de 2 o 3 días, ¿sí? Entre partos, apéndices, vesículas, ¿sí? Cesáreas. Sin lugar a duda, en 2 o 3 días, en 2 días, hay 60 pacientes operados. O sea que cada 2 o 3 días va a haber una reoperación por una complicación que no hubiese sucedido si ese AINE no estuviese ahí. Hay efectos adversos menores como náuseas, vértigos, sueño. Los AINES pueden dar sueño. Y con el uso crónico, sobre todo en ancianos que consumen muchos otros fármacos, aumenta la posibilidad de efectos adversos. Miren con el uso crónico de AINES, ¿sí? AINES por vía oral durante 2 meses. Cualquiera de nuestros pacientes toma aire durante 2 meses. Sin síntomas, pero le hago una endoscopía, ¿sí? 1 de cada 5 va a tener úlcera, pero no tiene síntomas. Ahora, 1 de cada 70 sí va a tener síntomas. 1 de cada 150 va a sangrar. Y 1 de cada 1300 se va a morir. Entonces, cuando uno lleva esto a números absolutos, viendo cuántos pacientes toman AINES, la verdad que es un número importante. Entonces, hacia aquí están el riesgo de sufrir sangrado digestivo, hacia aquí el menor riesgo, y claramente los pacientes que toman más dosis a más tiempo son los que más riesgo tienen de sufrir compromisos digestivos. Y da lo mismo si toma ibuprofeno, si toma ketorolac. Hay algunos que se relacionan con mayor o menor sangrado, pero todos son agresivos. Y los COXIB también. Los COXIB tienen un nivel de agresividad para la mucosa digestiva como si tomase un AINE más ranitidina. Entonces, las COXIB no confieren una protección gástrica importante, como lo hablamos al principio, fue todo un fraude farmacéutico. Entonces, aquí tienen, ¿sí?
los que tienen mayor riesgo de compromiso digestivo, ketorolac, piroxicam, naproxeno, ¿sí? Y los que tienen menor riesgo, ketoprofeno, ¿sí? Ibuprofeno, diclofenac y paracetamol. Factores de riesgo para tener complicaciones por AINES: ser mayor de 65 años, tomar dosis altas, tomar mucho tiempo, y qué tipo de AINE, tener Helicobacter pylori o usar otros fármacos agresivos de la mucosa gástrica como corticoides. La insuficiencia renal: todos los AINES pueden dar insuficiencia renal, sobre todo aquellos pacientes que tienen compromiso de la función renal o que tienen disminución de la perfusión renal. Por ejemplo, los que han perdido sangre. Entonces, llega un paciente con trauma, ¿le doy un antiinflamatorio? No. ¿Le doy un fármaco analgésico? No antiinflamatorio. Le doy morfina, le doy tramadol, ¿sí? Pero no le doy un AINE. Primero me fijo que no haya problemas de perfusión renal. Mayor riesgo renal, ¿sí? La indometacina. Riesgo intermedio, ibuprofeno, naproxeno. Bajo riesgo, paracetamol y aspirina. Entonces, todos los antiinflamatorios aumentan el riesgo de falla renal, ¿sí? De edema, de hipertensión y de insuficiencia cardíaca. Entonces, cuidado con los pacientes que ya tengan algún riesgo, o los pacientes que están en shock, o los que ya tienen falla renal. Cuanto más selectivo COX sea, como el celecoxib y el etorecoxib, más riesgo trombótico, más ACV, más infarto, más insuficiencia cardíaca. El único AINE que no aumenta el riesgo cardiovascular es el naproxeno. Tiene un efecto intrínseco protector porque tiene un efecto antitromboxano. Entonces, si tengo un paciente con antecedentes de infarto, con antecedentes de ACV, con antecedentes de insuficiencia cardíaca, lo que debería darle es naproxeno. Todos los AINES aumentan el riesgo cardiovascular, salvo el naproxeno, el ibuprofeno, el celecoxib, el etorecoxib, el diclofenac, absolutamente todos. Entonces, este es, ¿sí?, la pirámide que me da en forma invertida del uso de AINES en pacientes con riesgo cardiovascular. Si tengo un paciente, ¿sí?, esta es la línea de riesgo. Aquí arriba están los que tienen riesgo y aquí abajo los que tienen cada vez menor riesgo, ¿sí? Si tengo alto riesgo cardiovascular, doy paracetamol o doy tramadol o cualquier analgésico opioide, pero no le doy AINES. Y si le voy a dar un AINES que no tenga salicilatos, es decir, naproxeno. ¿Sí? Ahora, si los riesgos van bajando, le puedo dar un AINE, pero que no sea un COX-2, por ejemplo, diclofenac. Y si el riesgo es nulo, bueno, podré darle un anti-COX-2, pero la verdad es que no tiene ninguna ventaja sobre los otros AINES. Los AINES generan hipertensión arterial y pueden lograr que la hipertensión sea de difícil manejo. Yo tengo un trabajo con un cardiólogo y cada vez que me manda algún paciente que me dice, mira, ya tiene 3 drogas antihipertensivas, no le logro controlar la presión, lo veo, es una señora que toma meloxicam y diclofenac porque tiene artrosis de rodilla. Le saco los AINES, le pongo tramadol y el problema de la presión se solucionó. ¿Qué pasa en el embarazo? Los AINES, ¿sí?, generan cierre del conducto arterioso. Pueden generar muchísimos problemas en la madre y en el feto. Generan oligoapnios, disminución del líquido amniótico. Generan parto prolongado, aborto, ¿sí?, hemorragias. Es un desastre los AINES en el embarazo y en la lactancia. ¿Qué sí puede tomar una madre, ¿sí?, embarazada o nodriza? Paracetamol, ketorolac por periodos breves. El ketorolac no pasa la barrera placentaria, y tramadol. El ketorolac y el tramadol no pasan o pasan muy poquito la barrera placentaria y no se excretan por leche materna. Entonces, paracetamol, ketorolac y tramadol son los 3 que puedo dar. Por supuesto, tendré que suspenderlos cerca del parto. ¿Por qué? Porque si le doy tramadol, que es un opioide, y el nene nace y el nene le pasó algo de tramadol, aunque sepamos que es poquito, ese nene puede tener abstinencia, ¿sí? Y si le doy ketorolac, es un antiprostaglandínico y lo que genera relajación de los músculos del periné y lo que genera líquido amniótico son prostaglandinas. Entonces puede generarme un parto prolongado. 2 semanas antes del parto hay que evitar todo este tipo de fármacos.
Todos los AINES son alergenos, exacerban el asma, exacerban las alergias. Hay que tener mucho cuidado en pacientes asmáticos, ¿sí? Van desde alergias muy leves, como urticarias, ojo rojo, rinitis, hasta alergias graves. ¿Cuáles son las recomendaciones para uso de AINES? Primero, usarlo en postoperatorio, lumbalgias agudas, dismenorrea, osteoartritis, traumas, no en otras patologías. Y empezar con paracetamol. Si no anda, lo cambio por ibuprofeno. Si no, sumo paracetamol más ibuprofeno, porque funcionan de forma diferente. Y si no, sigo con el paracetamol, saco el ibuprofeno y pongo otro AINE. Y si no calma el dolor, voy a un opioide. No juego más con los AINES. La Organización Mundial de la Salud en el 2007 dijo: no se deben comercializar más AINES que esto: aspirina, ibuprofeno y paracetamol. ¿Por qué? Porque todos hacen lo mismo, solo varían el precio. ¿Y cómo hago yo para elegir cuál le doy a mi paciente? Y le doy lo que tengo, lo que es más barato y lo que le genera menos efectos adversos. Así elijo el AINE que le voy a dar a mi paciente. Los que sabemos que no son AINES: paracetamol, dipirona y clonicinato, se llaman analgésicos puros actualmente. Y los últimos, para terminar, algunos tips sobre AINES para que no se olviden más. Primero, no es lógico escribir en la historia clínica, ¿sí? Si dolor, poner tal AINE. ¿Por qué? Los AINES tienen dosis techo, y si a mi paciente le dejo 150 miligramos de diclofenac, estoy en dosis techo. No importa si le voy a dar ketorolac, no importa si le voy a dar ibuprofeno, no importa, está en dosis techo de AINES. Más AINES no le van a calmar el dolor. Tengo que pasar a otro tipo de fármaco como los opioides. Los AINES todos tienen esta dosis techo y debemos conocerlas, ¿sí? Si estoy utilizando un AINE y estoy a dosis techo y mi paciente tiene dolor, subo a la escalera analgésica hacia los opioides. No insisto con los AINES. Y los AINES todos tienen la misma eficacia. Todos son igual de potentes a dosis techo. Lo elijo en base a costos y efectos adversos. El más barato y el menos complicado. Siempre la vía oral tiene la misma eficacia por vía oral, intramuscular, ¿sí? O endovenosa. No hay evidencia que los COXIF sean mejor. No usen COXIF, son caros y generan efectos adversos. Los efectos adversos más frecuentes son gastrointestinales, hipertensión, infarto, ACV, renales, alergia, asma y lesiones en piel. El problema es que la gente en general solo asocia los AINES a los problemas gastrointestinales y el resto aún no los conoce, pero son fármacos potencialmente peligrosos. No combinar AINES entre sí, pero sí combinar AINES con analgésicos puros. Entonces, ibuprofeno o diclofenac con paracetamol o con dipirona sí se puede usar. Si el paciente tiene riesgo cardiovascular, no usar AINES, solamente naproxeno. Es el único que puedo usar y por tiempos breves. Si tengo hipertensión, plaquetopenia o falla renal, o el paciente es monorreno, o uso nefrotóxicos, o tengo una cirugía muy grande, o requiero vasopresores como noradrenalina o transfusiones, y todo esto genera complicaciones renales, no voy a usar AINES en estos pacientes, porque el riesgo de que desarrollen falla renal es muy alto. Y como regla general, los AINES no deben superar los 15 a 30 días en uso continuo. Les diría 15, 30 es mucho. No más de 15 días en forma continua. Bueno, ¿se entendió más o menos?